En las tranquilas calles empedradas del pequeño pueblo de Willow Creek, el viento susurraba secretos antiguos y las sombras guardaban memorias que se negaban a desvanecerse. David regresaba después de muchos años, con el corazón lleno de amargura y la mente obsesionada por una única palabra: venganza. Después de dejar atrás Willow Creek hace más de 8 años, David se embarcó en una odisea que lo llevó a un continente distante. Dejó su pasado atrás, buscando desesperadamente un nuevo comienzo que lo librara del peso de los recuerdos dolorosos. En su nueva tierra, encontró trabajo en una empresa de renombre, ascendiendo poco a poco por la escalera corporativa con determinación y dedicación. Logró independizarse, construyendo un hogar lejos de las sombras del pasado que lo atormentaban. Se sumergió en la vida urbana, saliendo con diversas chicas y disfrutando de la efímera compañía que ofrecían. Pero ninguna de esas relaciones lograba llenar el vacío y la sed de venganza que persistía en su interior. A pesar de sus éxitos profesionales y personales, el sentimiento de venganza seguía ardiendo en su pecho como un fuego inextinguible. Cada logro alcanzado, cada sonrisa compartida, solo servía para avivar las llamas de su resentimiento hacia aquellos que le habían causado tanto dolor en el pasado. No importaba cuánto intentara dejar atrás su sed de justicia, la sombra de Sara y la traición que había sufrido seguían persiguiéndolo, como fantasmas que se negaban a descansar en paz. En los momentos más oscuros de la noche, cuando el silencio lo envolvía y los recuerdos lo asediaban, David se encontraba atrapado en un ciclo interminable de rabia y amargura. A pesar de todo, una parte de él anhelaba encontrar una forma de liberarse de ese tormento, de dejar atrás el deseo de venganza que lo consumía. Pero antes de poder seguir adelante, sabía que debía regresar a Willow Creek, enfrentarse a los secretos enterrados en su pasado y buscar la verdad que tanto ansiaba. Había sido abandonado en el altar por Sara, el amor de su vida. Esa traición había dejado una cicatriz en su alma, una herida que nunca parecía sanar por completo. En la tranquila capilla de Willow Creek, David se encontraba en el altar, preparándose para uno de los días más importantes de su vida. Con el corazón latiendo con emoción y nerviosismo, ajustaba su corbata y alisaba su traje con gestos meticulosos. Todo estaba listo para recibir a Sara, el amor de su vida, en el momento en que caminara hacia él para unir sus vidas en matrimonio. De repente, la puerta se abrió con un chirrido suave, y su hermano mayor, Cody, irrumpió en la habitación con una expresión grave y sombría en el rostro. David lo miró con sorpresa, preguntándose qué podría haber salido mal en un día que se suponía sería de pura felicidad. ¿Qué sucede, Cody?, preguntó David, notando la seriedad en la mirada de su hermano. Cody exhaló profundamente antes de hablar, sabiendo que sus palabras iban a desencadenar una serie de emociones complejas en su hermano. Recibí una llamada, comenzó, su voz temblando ligeramente por la gravedad de la noticia. Sara, ella no va a llegar al altar. Las palabras de Cody cayeron como un golpe para David, que se quedó sin aliento por un momento, su mente luchando por procesar la información. El día que había imaginado con tanto cuidado, el día que esperaba con ansias, se desmoronaba ante sus ojos en un instante. No puede ser, murmuró David, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. Durante años, la idea de venganza había sido su única compañera constante, una chispa ardiente que alimentaba su deseo de justicia. Sabía que la única manera de cerrar ese capítulo oscuro de su vida, de finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba, era enfrentarse cara a cara con Sara y hacerla pagar por el dolor que le había causado. Y así fue. David se estaba bajando de su auto, justo frente a su casa, y no pudo evitar sentir una ola de recuerdos que lo abrumaron. Recuerdos de su niñez, su adolescencia y sobre todo el último recuerdo que iba a tener de su hogar. Pues justo un día después de ser dejado solo en el altar, decidió huir lejos de su hogar para tratar de olvidar aquella traición que lo marcó de por vida. Sin embargo, no tuvo éxito. Al llegar al pueblo, David sintió una mezcla de emociones mientras recorría las calles de Willow Creek. Decidió comenzar su visita por su hogar de la infancia, donde su madre lo recibió con los brazos abiertos y lágrimas de alegría en los ojos. La calidez del abrazo materno y las risas de sus sobrinos llenaron su corazón de una sensación de paz que había olvidado por completo.
Durante las siguientes 2 semanas, la estancia de David en el pueblo fue como un bálsamo para su alma herida. Pasó tiempo de calidad con su familia, compartiendo risas y recuerdos de tiempos pasados. Los días parecían deslizarse sin esfuerzo y por un momento David logró olvidar la razón inicial de su regreso. En medio de la calma relativa de su visita, David comenzó a cuestionarse si la venganza seguía siendo su único propósito. Las risas de sus sobrinos y la mirada amorosa de su madre le recordaban lo mucho que había en juego, lo mucho que aún tenía que perder si seguía por el camino de la venganza. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, mientras se encontraba en un bar local, el pasado regresó de golpe cuando sus ojos se encontraron con los de Sara. El corazón de David dio un vuelco mientras la miraba, una mezcla de emociones revoloteando en su interior. Sara, al ver a David, mostró sorpresa y luego una expresión de angustia en su rostro. El encuentro repentino sacudió a David de su complacencia momentánea, recordándole la razón de su regreso al pueblo. La venganza que había estado latente en lo más profundo de su ser volvió a encenderse con renovada intensidad. Aunque su estancia en Willow Creek había sido una pausa bienvenida en su búsqueda de redención, el encuentro con Sara fue un recordatorio brutal de que aún habían cuentas pendientes por saldar. Con el corazón lleno de determinación y rencor, David se preparó para enfrentarse a su destino, decidido a obtener la justicia que tanto ansiaba sin importar las consecuencias. En el bar, el aire estaba cargado de electricidad cuando David y Sara se encontraron frente a frente después de tantos años. El murmullo de la gente a su alrededor se desvaneció en el fondo mientras sus miradas se encontraban, y chispas invisibles saltaban entre ellos. David, con la mandíbula tensa y los puños apretados bajo la mesa, rompió el silencio con una voz áspera. «Qué casualidad encontrarte aquí, Sara», dijo. Sus palabras estaban llenas de resentimiento. Sara, visiblemente nerviosa, tragó saliva antes de responder. «Sí, lo es», murmuró evitando su mirada mientras jugueteaba nerviosamente con el borde de su vaso. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse en cualquier momento. David luchaba por contener la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse, mientras que Sara parecía estar luchando con sus propios demonios internos. «¿Cómo has estado?», preguntó David, su tono frío y cortante. He estado bien», respondió con voz temblorosa. La respuesta evasiva de Sara solo sirvió para avivar el fuego de la ira en el interior de David. «¿Bien?», repitió, su voz elevándose ligeramente. «¿Es así como llamas a lo que hiciste?». Sara levantó la vista, sus ojos llenos de remordimiento. «David, lo siento», dijo con sinceridad. «Cometí un error, te lastimé, lo sé». Las palabras de Sara no solo sirvieron para avivar aún más el fuego de la ira en David. «Una disculpa no borra el daño que me hiciste», respondió con amargura. «Me abandonaste en el altar, Sara, me destrozaste». La conversación estaba cargada de tensión y drama. Cada palabra, un eco de los años de dolor y traición que habían transcurrido desde aquel fatídico día en el altar. Mientras David y Sara se enfrentaban en el bar, el destino parecía colgar en la balanza, lista para inclinarse en una dirección u otra en cualquier momento. David le dejó en claro a Sara que la única manera de perdonarle lo que le hizo sería viéndola sufrir tal como lo hizo él. Esto hizo que ella saliera entre lágrimas del bar. Esa noche para David fue toda una misión imposible, pues no pudo pegar un ojo en toda la noche debido a la ira que lo estaba consumiendo. Durante una semana entera, David se sumergió en un torbellino de pensamientos oscuros y retorcidos, obsesionado con la idea de vengarse de Sara por el dolor que le había causado. Cada momento de silencio era ocupado por la maquinación de un plan meticuloso, una estrategia diseñada para hacerle pagar por su acción. Finalmente, en la calma de la noche, David se sentó en su habitación, rodeado de papeles y notas garabateadas por el plan de venganza perfectamente elaborado en su mente. El plan era simple pero brillante. En primer lugar, David utilizaría sus conocimientos de los secretos ocultos de la familia de Sara, secretos que ella misma le había confiado para exponer la verdad y desestabilizar su vida cuidadosamente construida. Revelaría los engaños y manipulaciones que habían llevado a la ruptura de su relación, dejando al descubierto la hipocresía y la falsedad que habían caracterizado a aquellos que habían conspirado en su contra. Pero eso no sería suficiente.
El golpe vendría cuando Sara estuviera más vulnerable, cuando su vida estuviera en ruinas y su espíritu quebrantado. En ese momento, David aparecería ante ella, decidido y sin piedad para entregar el golpe de gracia, burlarse de ella y restregarle en su cara la humillación que ella le hizo atravesar. Utilizaría las palabras como armas, lanzando acusaciones afiladas como cuchillos y dejando que el peso de su desprecio lo aplastara, asegurándose de que nunca olvidara el precio de su traición. 2 días antes del día planeado para ejecutar su venganza, David se encontraba sentado en el patio trasero de la casa familiar, sumido en sus pensamientos, mientras compartía un momento de calma con su hermano Cody. La tensión en el aire era palpable, como si el peso de la verdad que estaba a punto de revelarse colgara sobre sus cabezas. Cody observó a su hermano con preocupación, percibiendo la ansiedad que emanaba de cada fibra de su ser. Con un suspiro decidió abordar el elefante de la habitación. «David, necesito saber qué estás planeando», dijo con voz firme pero comprensiva. David levantó la mirada, sus ojos brillando con una intensidad casi maníaca, mientras compartía su plan con su hermano. Detalló cada aspecto, cada movimiento calculado destinado a hacer pagar a Sara por su traición. Cody escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría a medida que David revelaba sus intenciones. Cuando su hermano terminó de hablar, Cody suspiró pesadamente antes de hablar. «David, desde que llegaste me imaginé que este momento llegaría. Déjame decirte que nada es lo que parece. Sara no te abandonó por decisión de ella», dijo con cautela, su mirada buscando la de su hermano. David frunció el ceño, confundido por la sugerencia de Cody. «¿A qué te refieres?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. Cody tomó un momento antes de continuar. Le explicó detalladamente a David cómo luego de 2 años toda la verdad salió a la luz sobre lo que le había hecho Sara a David. Cody miró a su hermano con una expresión de compasión, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Con una voz tranquila pero llena de determinación, comenzó a explicarle la verdad que había descubierto sobre la traición de Sara. Durante años, la familia de Sara había tejido una red de engaños y manipulaciones para separarlos a ella y a David. Crearon conversaciones falsas, rumores maliciosos y evidencia fabricada para hacerle creer a Sara que David le estaba siendo infiel desde hacía 1 año. La falsedad de las pruebas presentadas, combinada con la manipulación sutil de sus seres queridos, llevó a Sara a creer en la traición de David, destrozando su corazón y llevándola a huir con el alma destrozada. Sin embargo, lo más impactante fue descubrir que después de 2 o 3 años, Sara había descubierto la verdad. Se había dado cuenta del engaño elaborado por su propia familia y había pasado los años siguientes tratando de contactar a David para disculparse, buscando desesperadamente la redención por su error, y sobre todo ella misma se encargó de que el pueblo supiera las cosas horribles que su familia había hecho y cómo ella luego de ese suceso decidió romper todo contacto con ellos. El peso de las palabras de Cody cayó sobre David como una losa, su mente luchando por asimilar la revelación que acababa de escuchar. La verdad desnuda y cruda era como un golpe en el estómago, dejándolo aturdido y desconcertado. Todo lo que había creído, toda su sed de venganza y justicia, se desvaneció en un instante, reemplazado por un profundo dolor y arrepentimiento. Se dio cuenta de que había sido utilizado como un peón en el juego retorcido de la familia de Sara, y que su sed de venganza había sido alimentado por una mentira. Con el corazón lleno de remordimiento y angustia, David se enfrentó a la dura realidad de que la venganza no traería la paz que tanto anhelaba. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta, mientras luchaba por comprender el alcance total de la traición que había sufrido y la oportunidad perdida de perdón y reconciliación con Sara. Después de asimilar la verdad sobre la traición de Sara, David se sintió abrumado por un profundo deseo de arreglar las cosas. La venganza ya no era una opción. Lo único que quería era la oportunidad de hablar con Sara, de explicarle lo que había descubierto y de intentar enmendar los errores del pasado. Con determinación renovada, David ideó un plan para encontrarse con Sara. Sabía que trabajaba en la floristería del pueblo, así que decidió esperarla fuera de su trabajo armado con un ramo de rosas y una caja de chocolates como símbolo de paz y perdón. Esperó pacientemente en la entrada de la floristería, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras observaba a través de la ventana, esperando verla aparecer. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad.
pero finalmente vio a Sara salir por la puerta, con el aroma de las flores impregnando el aire a su alrededor. David se adelantó con paso decidido, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras se acercaba a ella. Cuando estuvo frente a frente, extendió el ramo de rosas y la caja de chocolates con manos temblorosas, su mirada llena de una mezcla de esperanza y nerviosismo. Sara, dijo con voz suave pero firme, buscando sus ojos con intensidad, necesitamos hablar. Sara se mostró bastante terca esa tarde, ignorando por completo a David, quien se mostraba muy arrepentido y triste. Sin embargo, David no se dio por vencido, pues sabía que debía recuperar al amor de su vida a como diera lugar. Le envió cartas y mensajes, la esperó afuera de su trabajo y de su casa, cada intento cargado de deseo y determinación. Finalmente, un día, Sara accedió a hablar con él afuera de su trabajo. En ese momento David le expresó todo lo que sentía, cada palabra impregnada de sinceridad y amor. Le explicó cómo, a pesar de 8 años, nunca pudo encontrar ninguna otra mujer como ella, que no hubo un día que no pensara en ella, que lamentaba el malentendido y cómo anhelaba volver a intentarlo con ella. Le prometió hacer todo lo posible para que su relación funcionara esta vez. Sara, con lágrimas en los ojos y el corazón conmovido por la pasión y la entrega de David, finalmente lo perdonó. En un acto de amor y perdón decidieron dejar el pasado atrás y darse una nueva oportunidad, abrazándose con fuerza mientras el sol se ponía en el horizonte, envolviéndolos en un aura de esperanza y renovación, y sobre todo una nueva boda, donde ambos dieron el sí, ahora sin nadie que intentara separarlos. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad. Hasta la próxima.